Muy buenos días para todos. Bienvenido nuevamente a este canal. Vamos a iniciar con la lectura de la Biblia. Hoy vamos a iniciar a leer la Biblia en el capítulo 5 del libro de Miqueas. Estamos leyendo la profecía proclamada por este profeta llamado Miqueas. Ya en el video anterior estuvimos leyendo acontecimiento muy importante. De hecho, uno que se me escapó de decirles realmente, cuando leímos el capítulo 4 de este libro de Miqueas, que tiene como título de hecho Reinado Universal de Jehová. Esta misma visión que vio este profeta llamado Miqueas, aparentemente también la vio el profeta Isaías. De hecho está escrita en su libro, el libro de Isaías, desde el capítulo 2, versículo 1, aparentemente hasta el versículo 4. Habla del mismo acontecimiento, es decir, Isaías también pudo ver cómo la ciudad de Israel pues se desarrollaba de modo tal que llegó a ser una gran potencia. Y estuvo por encima, es decir, no que estuvo, sino hasta colocarse por encima de todas las demás naciones. Y que de hecho todas las demás naciones iban a tener que ir a visitar esta nación en forma sería como de turismo, como le dije, y que ya cuando esta nación se colocara así de modo tan encumbrada, le decía que ya no se iban a usar las armas para hacer guerra, sino que esas armas se iban a convertir en herramientas para cultivar la tierra, para la agricultura y para otras cosas que beneficiaran más al hombre que hacer guerra. Pero antes, unos profetas nos dicen que antes de que esas cosas sucedieran, que el territorio o la nación de Israel se desarrollara, primeramente se iba a preparar con muchas armas para que cuando naciones de alrededor fueran a invadir su territorio o fueran a quererla sitiar y hacer algún tipo de guerra, pues que esta misma nación la reprendiera. En un sentido, vamos a leer que cuando los asirios, en un sentido, fueran a invadir a los de Israel o los egipcios o cualquier otra nación, pues ellos iban a levantar unos 7 capitanes o 7 pastores para que arremetiera contra esa nación enemiga y de hecho la pusiera en su lugar. Pero en este mismo, se podría decir, sentido, ellos iban a crecer de una forma tal, se iban a desarrollar de una forma tal, que ellos serían la nación más prominente sobre todo el planeta, y que de ello mismo entonces se extendería a todas las demás naciones como un sistema totalmente de paz, donde la persona vas a vivir con tranquilidad, en armonía, incluso aparentemente todo viviría en armonía, hasta la misma fiera salvaje. Con esto me adelanto a decir yo mismo de mi propia idea, de mi propia voluntad, que poco a poco aparentemente a eso vamos encaminados. La nación de Israel hoy es una nación fuerte y de hecho
eh, cuando combaten contra sus enemigos, ellos casi siempre salen vencedor. Digo casi siempre porque eso es lo que he visto, y después de su formación, después del 1948 hacia acá, los israelitas solo han tenido victoria tras victoria, es decir, le han ganado a todos sus enemigos, a todos los que se han enfrentado. Y aparentemente, como le digo, hacia eso sigue encaminado. ¿Por qué? Porque es un país que está totalmente preparado a nivel armamentístico, como dicen, eh, tecnológicamente, y de hecho sigue creciendo, está creciendo y sigue creciendo económicamente también. Por eso digo que vamos a ese nivel, vamos hacia alcanzar ese nivel, o ellos van encaminados a alcanzar ese nivel de desarrollo, ese nivel de grandeza. Además, todos los países ya no buscan como o tienen esa idea de conquista, de invadir otra nación. Ya los gobiernos no están en eso. Están más tratando de proteger a sus ciudadanos que tener esa política de conquista de terreno como se hacía antes. Ya no hay una política de expansión. Ya las naciones no se están expandiendo, más bien están creciendo y desarrollándose dentro de su espacio, cuidando a su ciudadanía, protegiéndolo, tratando de alimentarlo. Y en eso todos los países están encaminados. Aparte de lo que también dije en video anterior, el mundo entero se está uniendo, las personas se están comunicando más, hay más comunicación, la gente se está acercando más, el racismo está desapareciendo, la persona que tratan a otro por su cultura o por su tonalidad de piel, como si no fueran seres humanos, eso también está poco a poco desapareciendo. Hay mucho más comunicación y la gente se está integrando más. De hecho, hasta con la fiera salvaje. Porque país como Dubái podemos ver muchísimos animales que son fieras, son feroces o que eran feroces y que ya están domadas como si fueran mansos corderitos. Y aparentemente a eso vamos. Toda la población, el mundo entero, va a eso, a tener una cierta relación entre los animales salvajes y entre los seres humanos. Es decir, que en un momento todos estaremos domesticados a un nivel que alcanzaremos una paz universal. Bueno, sin más nada que decir, que a veces no soy muy bueno en cuanto a la sugerencia, pero también tengo que hacerlo. Vamos a leer este capítulo 5 del libro de Miqueas. Y dice así: Rodéate ahora de muro, hija de guerrero. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta expresión, cuando este señor Miquea la dijo, fue como un acertijo, como dice, como si fuera una parábola. Estas son expresiones o profecía oculta, pero ya nosotros la conocemos. Fueron ocultas para su tiempo, aunque ya en este libro de Mateo
en su capítulo 2, versículo 6, allí dicen que los fariseos, los escribas y aquellos doctores o intérpretes de la ley y seguramente de la profecía, pues sabían que este profeta llamado Miquea había dicho claramente que el Mesías, que el Cristo, que el elegido, nacería en la ciudad de Belén. Le menciono el libro segundo de Mateo porque allí donde unos visitantes que eran astrólogos, reyes magos, le dicen comúnmente, pues vieron esa estrella resplandeciente que los guiaba hacia un niño que iba a nacer, y ellos preguntaron, y de hecho le preguntaron a los moradores de la ciudad, y el rumor fue a parar, digamos que, al rey llamado Herodes, quien también investigó y trató de saber si realmente era así el asunto. Y de hecho, él mismo es quien pregunta a los principales rabinos, esos fariseos, saduceos y doctores en ley, le pregunta que realmente qué decían las escrituras y dónde relacionaban las escrituras que iba a nacer aquel Cristo, aquel elegido, aquel Mesías. Y ellos mismos contestaron que en la ciudad de Belén Éfrata, que así había dicho el profeta, tratándose de este profeta Miquea. Así que si quieren saberlo, lo que acabo de decir, ustedes se buscan el capítulo 2 del libro de Mateo en su versículo número 6. También está escrito, pero ya esto lo dijeron, lo estaban comentando la gente, en el libro de Juan, en el capítulo 7, versículo 42, allí la persona que estaban escuchando a Jesús en una de sus alocuciones, pues se decían unos a otros, pero ¿de dónde es este? Y uno decía, este es el verdadero profeta que nacería en Belén, Éfrata. Y otros decían, pero es que sabemos que este señor es de Galilea. Y ahí tenían ese tipo de conversatorio, se puede decir. Pero, como le digo ahora, es el primero, se podría decir, es el primero de los profetas que anuncia el lugar donde iban a ser el enviado de Dios. Y de hecho, dijo también que este iba a ser herido en la mejilla. Ya en el libro de Osea, leímos que el profeta Osea también, con su palabra en forma de acertijo, dijo que a esta persona, este Mesías, lo iban a resucitar en 2 días, le iban a dar vida y la resurrección se iba a completar al tercer día. Ya leímos eso, ya leímos también donde estaba escrito en el Nuevo Testamento que confirmaba que también ese profeta había hablado con relación al Mesías, que era una palabra oculta, pero sí estaba ya confirmada en el libro en los libros escritos por los apóstoles o discípulos de aquel Mesías. Seguimos con la lectura. Dice aquí, pero lo dejará
al Mesías hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Es decir que aquí habló claramente este profeta y dijo que él nacería en un tiempo determinado cuando la que tenía que dar a luz iba a dar a luz. Aquí no habló de una virgen, de una doncella, no habló de que se le iba a poner en Manuel ni nada de estas cosas. Porque lo que habló Isaías sobre el nacimiento de aquel niño llamado Emmanuel nada tiene que ver con el Mesías. Hice lo posible para darle a entender este asunto, para que entendieran o se les salga de la mente o de la cabeza o del pensamiento a la persona que creen que fue Isaías la primera persona que anunció el nacimiento del Mesías. No lo fue. Realmente la persona que sí anunció el nacimiento del Mesías y dijo claramente que ese escogido nació o venía ya desde tiempo muy atrás, dice desde el principio, es decir, desde el inicio de las cosas eternas. Dice aquí desde el principio, desde los días de la eternidad, es decir, desde mucho tiempo atrás, era la existencia de aquel que Dios iba a escoger y que de hecho nacería, pero nacería en su tiempo determinado. Aquí claramente cuando la que tenga que dar a luz, pues dé a luz, dijo este profeta. Seguimos. Dice aquí, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Entiendan claramente que el profeta Miqueas dice que él, en un sentido, tendrá aquel poder. Dice que en un sentido emana de su Dios, dice de su Dios Jehová. Dice aquí que lo representará en un sentido con grandeza del nombre de Jehová. Entiendan que el escogido iba a tener poder que él iba a utilizar, pero que ese poder era de su Dios, dice el profeta Miqueas, para los que se viven equivocando y dicen que Jesús es el mismo Dios. No lo es, porque es un enviado de Dios que iba a utilizar poder de su Dios, así que no es el mismo personaje. Seguimos. Y este será nuestra paz, dice el profeta, cuando el asirio viniera o venga a nuestra tierra, y cuando hollare o quiera hollar nuestro palacio, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con su espada la tierra de Nimrod. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Es decir, y hollare su territorio, sus fronteras. Quiere decir esto. Es decir, que es muy claro lo que dice el profeta. Es decir, cuando ya ellos estén todos formados, cuando ellos estén hechos una nación, cualquier país que quisiera invadir su territorio, ellos levantarían, aquí dice 7 o 8 de sus jefes principales, de sus capitanes, de su ejército, e irían y desbaratarían a la tierra o la nación que le quiere hacer frente.
Y aquí menciona a una como ejemplo, a los asirios, la tierra de Nimrod. Esto era porque con ello era que se estaba teniendo problemas en este tiempo, en el que está profetizando este señor llamado Miquea. Y aquí lo pone como ejemplo y dice que ellos, cuando estos se acerquen prácticamente a causar problemas en su ciudad, en su frontera, pues ellos lo van a destruir. Así que es muy claro, y por eso me anticipé a decirle ahorita, ya Israel está formada como nación, ya estuvo en cautividad por casi unos 2000 años, pagó en un sentido su castigo, fue zarandeado como hemos leído que dijo otro profeta, fue zarandeado entre todas las naciones. Ya Dios lo ha recogido, ya está en su lugar, ya es un país tecnológico, un país bien preparado a nivel de armas, y ya es un país que cualquier país, y ya lo ha mostrado, que se enfrenta con ellos, pues ellos arremeten. Vimos ahí una guerra de unos 6 días, como unos 3 países se unieron para hacerle guerra y como ellos, siendo uno solo, lo pudieron combatir y pudieron destruirlo. Así que es muy claro lo que está sucediendo y es porque estos profetas ya lo habían anunciado. Seguimos. El remanente de Jacob será en medio de mucho pueblo como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijo de hombre. Asimismo, el remanente de Jehová, o lo que queden o lo que han sido rescatados, serán entre las naciones en medio de mucho pueblo, como el león entre la bestia de la selva, como el cachorro de león entre la manada de las ovejas, el cual, si pasare y hollara y arrebatara, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tu enemigo y todos sus adversarios serán destruidos. Esto es lo que está pasando últimamente y es lo que seguirá pasando hasta que esta nación logre posicionarse como la más potente de todo el planeta. Dice aquí, acontecerá en aquel día, dice Jehová, que hará matar tus caballos de en medio de ti y hará destruir tus carros. Hará también destruir las ciudades de tu tierra y arruinará todas tus fortalezas. Asimismo destruirá de tu mano la hechicería y no se hallará en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinará a la obra de tus manos. Eso tratando de decir sobre las imágenes o objetos que ellos tallaban y construían para practicar sus idolatrías, para practicar sus hechicerías. Dice, arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Oíd o escuchen ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan lo collado tu voz. Escuchen monte y fuerte cimiento o fuerte columna de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y atercará o discutirá con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dice Jehová, ¿o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. La palabra redimir significa rescatar. Por eso cuando leímos que Jehová mismo redimirá a la persona desde el mismo sepulcro, lo redimirá de la muerte
los rescatará del sepulcro, los rescatará de la muerte. Los redimidos, esto significa los rescatados, los recomprados, los que Jehová salvó. Seguimos. Y envíe delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Esto le está diciendo a Jehová en un sentido discutiendo o reclamándole al pueblo de Israel. Le dice: ¿qué te he hecho? Porque yo simplemente te salvé, te rescaté de la esclavitud. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué les respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca la justicia de Jehová. Aquí pregunta el profeta Micaía, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Es decir, que si él daría a su primogénito, a su hijo, por su pecado, por el pecado de su alma, por él ser un hombre rebelde. Dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente que haga justicia, a hacer justicia. Lo hemos venido leyendo antes, que en realidad a Dios no le agradan estas cosas de hacer sacrificio, de matar animales ni nada de eso. Que Él solamente lo que quiere que hagan es justicia. Justicia. Dice que amar, aquí dice amar misericordia, es decir, amar y tener misericordia y estar humillado ante tu Dios. Es lo único que Dios quiere, que tú lo reconozcas, que entienda que Dios es todopoderoso, que está por encima de los niveles del ser humano, porque Dios es un ser espiritual y es el creador de todas las cosas. Entonces debemos de estar humillados ante Él, reconociendo que Dios es quien puede hacer todo lo que Él quiera hacer. Y no necesita que nosotros le opinemos o le corrijamos algo. Dios está por encima de nuestro nivel. Y sí hay existencia de Él y prueba de su existencia. Porque todas estas personas fueron reales y están hablando en nombre de Jehová. Están hablando en nombre de Él porque tenían una relación con Él. Dice: la voz de Jehová clama a la ciudad. ¿Es sabio temer a tu nombre? Presta atención al castigo y a quien lo establece, le dice el profeta Miqueas. ¿Hay aún en casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa o medida incompleta, el cual es detestable? Medida escasa que es detestable, medida incompleta que de hecho es detestable. Daré por inocente, dice Jehová, al que tiene balanza falsa y bolsa de pesa engañosa. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, dice Jehová, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerá y no te saciará, no te llenará. Y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerá, mas no salvará, es decir, mas no podrá guardar. Recogerá, mas no salvará, dice aquí, pero la expresión es recogerá, mas no podrá guardar. Y lo que guarde, lo entregará. Lo entregaré yo a la espada, dice Jehová.
y lo que guarde yo lo entregaré yo a la espada. Es decir, que lo que él logre guardar, Dios hará que él lo entregue a sus saqueadores, a los que les roban, a los que Dios envía para que le hagan daño, para que lo castiguen. Dice aquí, sembrará, mas no podrá recoger, no segará. Pisará aceituna, mas no te ungirá con el aceite, no podrá untarte el aceite o disfrutar de tu aceite. Dice aquí, y moto, esto es cuando la persona pisa la uva y saca ese zumo, mas no beberá el vino. Es decir, aún pisará y sacará moto, pero no podrá disfrutar del vino, porque Dios enviará saqueadores para castigarte. Dice aquí la razón por la que Dios lo castiga. Dice aquí, porque los mandamientos de Onri se han guardado y toda obra de la casa de Acad, y en lo consejo de ellos anduviste para que yo te pusiese en asolamiento, y tu moradores para burla. Llevará por tanto el oprobio de mi pueblo. Aquí dice claramente que porque ellos guardaron aquellos mandamientos de este rey que fue muy malo, y de hecho fue el rey fundador de Samaria, el rey llamado Onri, y de hecho también siguieron lo mismo consejo o lo mismo mandamiento de Acab. Este Acab fue el esposo de Jezabel. Estos fueron los primeros que hicieron templo a Baal en el territorio de Israel. Es decir que es muy claro lo que Jehová le está en un sentido reclamando, demandando de ello. Si quieren saber o si quieren recordar quién es Onri y quién es Acab, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 16, allí nos habla de este señor llamado Onri, que fue el que compró un territorio de Semer, en un territorio de una ciudad llamada Semer, y allí en el monte, en un monte, pues fundó, allí dice que fundó la ciudad de Samaria, en el cual reinaron pues todos los reyes, porque la hicieron capital del reino de las 10 tribus. Y este señor fue un rey bastante malo, estuvo en contra de Jehová. Y de hecho su hijo llamado Acá siguió la misma práctica y aún peor, porque ya de acá hemos leído muchas veces y vimos que hasta toda su familia, sus familiares fueron personas muy malas, y que de hecho Dios la mandó a exterminar por el rey Jehud, que también hizo los malos ante los ojos de Jehová. Seguimos. Dice aquí, ay de mí, dice el profeta, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de recoger de la cosecha, después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a sus hermanos. Aquí dice alma red, esto tratándose de que cada quien le arma trampa a sus hermanos. Dice aquí, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ello es como el espino, el más recto como zarzal el día de tu castigo. Viene el que anuncia
tus Viene el que anuncian tus atalayas, es decir, tus vigilantes. Ahora será su confusión. No crea en amigo, ni confíe en príncipe. Es decir, no confíe en persona de alto nivel. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abra tu boca. Cuidado con los comentarios. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Esto dice este profeta llamado Miquea. Que de hecho aparentemente estas cosas estaban sucediendo en el territorio de Israel y también de Judá. En este tiempo había traición en tu propia casa. Hasta la mujer que dormía contigo te traicionaba, porque de hecho si le contaba algún secreto, fácilmente ese comentario salía de su recámara, de su habitación, e iba a parar por ahí a donde tus enemigos. Seguimos, dice aquí, tú enemiga mía, no te alegre de mí, porque aún caí, me levantaré. Voy a leer de nuevo. Dice aquí, tú enemiga mía, no te alegre de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. Es decir, aunque more en tiniebla, en oscuridad, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos lo verán, ahora será hollada como lodo de la calle. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites, ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. De hecho, esto es lo que está ocurriendo. Aquí el profeta se refiere a que las ciudades vecinas, de hecho el mismo territorio de Asiria, y los egipcios quienes le estaban causando dificultad, eran sus enemigas, y le decía a esta ciudad el profeta que no se rían de ella por su caída, que aunque ellos caigan como moradores, por el castigo que le está dando Jehová su Dios, ellos se levantarán, que aunque estén pasando por un momento de intensa oscuridad, de intensa tiniebla, Jehová mismo nuevamente será su luz. Y de hecho Dios mismo lo levantará a ellos, como lo ha levantado ahora, para que las otras naciones pues queden avergonzadas. Y esto es lo que ha pasado. El único pueblo que del pasado se levantó o se ha levantado como nación ha sido los israelitas. Después todas las demás ciudades quedaron devastadas, quedaron en vergüenza, quedaron destruidas. Sabemos que Babilonia, solamente de Babilonia quedaron las estructuras, pero después no quedó nada. De Tiro y Sidón, todas esas ciudades están ahí, la ruina de esas ciudades del antepasado están ahí todas, es decir, que todas quedaron para vergüenza. Asiria, de hecho, no existe, sino lo que existe hoy es Siria, que sería parte del mismo territorio, pero ya como ciudad, Asiria no existe, sino existe Siria.
hoy lo que van a pelear contra el territorio de los israelitas, como dije, salen avergonzados, como hemos visto que ellos mismos le han hecho. Seguimos con la lectura. Dice aquí, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de su obra, por el fruto de su práctica o por la cosa que practica. Seguimos. Dice aquí, apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, de tu herencia, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo le mostraré maravilla como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Podrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamentarán el polvo como la culebra, lamerán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su herencia? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todo nuestro pecado. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestro padre desde tiempo antiguo. Es muy claro este pedacito que se refiere a que Jehová de hecho olvidará todo el pecado que han cometido este pueblo de Israel. Yo iba a decir pueblo en un sentido relacionándolo a los moradores de las 10 tribus y a la tribu de Judá. Es decir que Jehová volverá a apacentarlo. Aquí dice como si fuera un pastor, lo apacentará con su cayado a todos sus herencias, a todos sus herederos, que serían su pueblo de Israel. Lo pondrá nuevamente como en tierra fértil, lo vas a poner como el que estaba en tierra de Basán y en la ciudad de Galaad, donde había mucha tierra fértil. Ya sabemos por qué siempre se habla de los becerros engordados de Basán, porque aparentemente allí había mucho pasto, allí había mucha hierba, crecía la hierba, porque estaba cerca de un río, y de hecho era una zona como bien verde, y de esto es lo que está hablando este profeta llamado Miqueas, que Dios volverá realmente a acomodar a su pueblo, lo va a perdonar, no para siempre. Él iba a retener el castigo, no para siempre, pues Dios iba a estar enojado con ellos, sino que Él iba a olvidar toda esa maldad, todo ese pecado que ellos cometían, y que de hecho toda esa maldad iba a desaparecer como el que desaparece algo en el océano, en el mar, lo echa ahí. Toda la maldad es echada en el mar, y todo esto tenía que desaparecer para que Dios nuevamente volviera a perdonarlos a ellos. Y de hecho con esto iba Dios a cumplir con aquella promesa que le hizo tanto a Jacob y a Abraham, de que su descendencia pues heredaría aquella tierra de Israel, y que de hecho Dios lo protegería por siempre, por amor tanto a Jacob como al mismo Abraham, por amor también, como dicen todos los profetas, a él mismo, por amor a Dios mismo. Él mismo lo libraría a ellos
de todo mal y no por siempre iba a estar enojado con ellos. Esto es todo por hoy. Ya nos veremos en el próximo video entrando en el libro de Isaías. Como le dije, Isaías también fue un profeta que probablemente haya profetizado junto al profeta Osea, al profeta Amós, al profeta Miquea. Todos profetizaron en ese tiempo, en el tiempo del rey Usía, en el tiempo del rey Acaz, en el tiempo del rey Jotán y algunos en el tiempo del rey Ezequías. Es decir que aunque no todo proclamaran su profecía en el mismo lugar, en la misma ciudad, pero sí fueron todos contemporáneos. Es decir que es muy probable que se conocieran, que tuvieran cierta relación cercana. Como le dije, el profeta Isaías vio la misma visión que también vio este profeta Miquea, relacionándose con la grandeza y el desarrollo que iba a tener en los últimos tiempos la nación de Israel. Nosotros la estamos viendo ahora mismo y estamos viendo cómo la nación de Israel cada día se desarrolla aún mucho más. Es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.